¿Qué tal? Muy buena tarde a todas y a todos. Mi nombre es Omar Romero, soy estudiante del doctorado en Derechos Humanos del Centro Universitario de Tonalá de la Universidad de Guadalajara. El día de hoy tengo el gusto de dialogar con un contemporáneo precisamente del doctorado en Derechos Humanos, el maestro Rodolfo Bañuelo. Rodo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Omar, y al auditorio que nos vea y nos escuche, pues muchas gracias por la invitación. El maestro Rodolfo Bañuelos, además de ser mi compañero de generación en el doctorado en Derechos Humanos, hemos tenido muchos foros, muchos cursos, mucho intercambio de ideas de una manera u otra en clases y demás eventos del mismo desenvolvimiento académico del posgrado. Es maestro en Derechos Humanos y Paz por el ITESO. Actualmente también es catedrático en el TEC de Monterrey y trabaja desde hace 10 años temas relacionados con subjetividad, cultura y poder. Desde este punto de vista, no solo desde la academia, también desde el activismo social, pro defensa de población LGBT en México. Algo muy interesante, la labor interseccional, multicultural también, en ese sentido transdisciplinaria, que viene siendo el maestro Rodolfo Bañuelos. Pero bueno, sin embargo, Rodo, de tu tema de tesis, que es en sentido estricto tu área de expertise, tu línea de investigación, esta área de la ciencia que vienes cultivando también, bueno, por tu doble maestría en difusión, ¿no? En comunicación y difusión de la ciencia, también igualmente por el ITESO. Esto es como parte de tu trayectoria como investigador, como docente, como profesionista en sentido estricto, que nos puedes compartir, por ejemplo, este tema de investigación que nos propones ahora en este espacio. Bueno, gracias, Omar, por la introducción. Bueno, como bien platicas, yo ya tengo pues un ratito, 10 años, justamente en estas fechas cumplo 10 años, los primeros 10 años en activismo y en investigación académica, es decir, a partir de mi investigación académica puntualmente sobre documentar y denunciar las violaciones de derechos humanos que implican una serie de prácticas mal nombradas terapias de conversión para personas de la diversidad sexual. Yo ya llevo un ratito, como les comentaba, ¿no? 10 años acompañando casos y derivando estos casos de personas sobrevivientes que han pasado por estas prácticas. Y también a la par que he hecho esta labor investigativa dentro de la academia, ya con 3 universidades, y he tenido ahí la oportunidad de presentar este proyecto, bueno, los resultados que se han ido acumulando, ¿no? Y las diferentes aristas que se han ido abriendo respecto a esta temática en México y en otros países como en la Universidad del Bosque en Colombia. El año pasado estuve dando clases respecto a este tópico en el Departamento de Desarrollo Humano y Ciencias de la Familia en la Universidad de Georgia en los Estados Unidos, en Atlanta. Y también he tenido la oportunidad de estar muy de cerca, siendo acompañado en varios foros del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, entre otros espacios como la Universidad Iberoamericana Ciudad de México. También hay mucha cercanía ya con la Universidad Michoacana San Nicolás Hidalgo. Y bueno, pues agradecerte que ahora este espacio virtual sume a estos otros espacios que estaba comentando. Eh, bueno, Sí, creo que voy a estarles más. Sí. compartiendo material de apoyo visual, porque me guío un poco más y creo que es un poquito más interactivo para las personas que vean posteriormente en tu canal de YouTube esta charla, ¿no? Bueno, puntualmente hoy vamos a platicar sobre las asignaturas pendientes en la academia y en las ciencias de la salud ante la reciente tipificación de estas prácticas que yo he investigado, como les decía, desde hace unos años a la fecha y acompañado casos de terapias de conversión por parte del Senado de la República este año. Hace un par de meses atrás fueron tipificadas estas prácticas como delito en el Código Penal Federal. Primero que nada, para contextualizar a quienes nos estén viendo y escuchando, pues platicar a qué nos estamos refiriendo cuando escuchamos que alguien nos dice la frase terapia de conversión. Cuando yo empecé a investigar este tema en la academia, y también con sobrevivientes les decía, pero bueno, en la academia pues toca el canon académico, ¿no? Que nos dice, bueno, hay que hacer un estado del arte para saber qué se ha investigado ya de tu tema, por dónde van las aristas abiertas. Entonces, yo empecé a investigar el tema en 2014, pero me encontré al hacer un estado del arte que ya había otros investigadores de otros países, desde los 90, finales de los 80, que ya habían generado papers y otro tipo de materiales desde la academia en diferentes partes del mundo, principalmente Estados Unidos y Canadá, respecto a tratar este tópico. Uno de los autores que define esta práctica y es el que yo tomo para mis investigaciones es Yoshino. Yoshino dice que estas prácticas consisten en una serie de métodos no aceptados actualmente por las ciencias de la salud mental que van enfocados al cambio de orientación sexual de una persona. Estos procedimientos también son conocidos como
además del nombre terapia de conversión, como terapia de reorientación sexual, terapia reparativa para homosexuales, violación correctiva para el lesbianismo, terapia de deshomosexualización, terapia de medicalización para personas no heterosexuales, terapia de conversión, como ya les comentaba. Otra modalidad que creo que en esta ocasión no me va a dar tiempo de entrar a detalle a esta otra modalidad, pero tengo una segunda investigación en materia justamente con este modelo de psicoterapia pastoral para personas que experimentan atracción por el mismo sexo. También estas prácticas se promueven como talleres de castidad para personas que experimentan síndrome de atracción por el mismo sexo y terapia para el desarrollo de la heterosexualidad. Una primer discrepancia que yo tengo con las leyes estatales que desde hace 5 años a la fecha y ahora la ley federal en México eh, tiene dentro de su contenido es que dentro de la ley se nombra esta práctica como terapia de conversión, que es como se ha denunciado en diferentes partes del mundo, pero en México se empezó a utilizar el acrónimo ECOSIG, que significa este acrónimo Esfuerzos para corregir la orientación sexual e identidad de género. Yo ahí tengo una primera discrepancia desde mi trabajo en materia porque ECOSIG fue un intento de hacer una adecuación en español de el término original que era Sexual Orientation Change y Force with LGBT People, o sea, propuesto por Katie Ryan en 2009, una de las pioneras y de las más leídas autoras en investigar este tema en los Estados Unidos. Principalmente Ryan ha investigado desde hace más de una década, de hecho ya casi 20 años, las consecuencias que viven sobre todo personas menores de edad, niños y niñas, de las disidencias sexuales que son sometidas por diferentes factores a pasar por estos supuestos procesos de terapia. Entonces, de un término propuesto por Ryan, se intentó hacer una adaptación al español, pero discrepo bastante con que se utilice y discrepo más ahora que se haya adoptado en una ley federal. Por otro lado, como defensor de los derechos humanos, considero un tanto inapropiado hablar de las prácticas de conversión como un esfuerzo, como lo hace el término popular ECOSIG, puesto que uno de los significados de la palabra esfuerzo en nuestro idioma es el de empleo enérgico del vigor o actividad del ánimo para conseguir algo venciendo dificultades. Ello entonces significaría entender a la diversidad sexual y de género como una dificultad a vencer y no comparto esa perspectiva en absoluto. Por eso yo no utilizo el término ECOSIG y cada que puedo, no por un tema pues egocéntrico ni que tenga que ver con mis estudios ni nada, creo que no corresponde utilizar ese término, más cuando nos estamos refiriendo a una práctica de la que han sido víctimas miles de personas en este país. Y entonces, dado que la intencionalidad que lleva cualquiera de estas modalidades de tratamientos es ajustar la conducta de sus usuarios, principalmente homosexuales, mediante una escuadra heterosexualizante, en la que no tiene cabida ningún rasgo propio ni asociado al vivir en diversidad sexual de manera genérica, yo me refiero a estas prácticas con el nombre de terapia de conversión porque así se les ha denunciado, o si nos queremos poner en un lenguaje como más academicista, digamos, yo propongo un término y una abreviatura que es intervenciones para heteronormar la identidad de género y de orientación sexual, que se puede utilizar con el acrónimo IEGOS. Regreso un poco. ¿Esto por qué? Porque cualquier persona que eche un rápido vistazo para hacer, digamos, un estado del arte express respecto a investigaciones en materia en el mundo de esta problemática, nunca se van a encontrar con que haya una terapia de conversión buscando homosexualizar a nadie, por ponerles un ejemplo, ¿no? O transexualizar a alguien, o lesbianizar a alguien. O sea, siempre y siempre, siempre vamos a encontrar que todos los autores, autoras que hemos trabajado este tema desde los 70 hasta la fecha, lo que denunciamos es justamente que hay una escuadra heterosexualizante, de tipo heterosexualizante, y no otra, para encuadrar la identidad y la subjetividad de las personas que pasan por estos procesos. Rápidamente, como un contexto de este problema, la prohibición de esta práctica en otros países, los que pueden ver en pantalla, varios estados en Estados Unidos tienen leyes que prohíben esta práctica y la penalizan. En pandemia, Canadá prohibió estas prácticas por país y posteriormente como prohibición por país, antes que México, le siguieron Malta y Alemania en Europa. Hace un mes exactamente antes de esta conferencia, hoy se cumple un mes que se propuso el proyecto de ley en Colombia, pero el proyecto de ley en Colombia no pasó. Es decir,
prácticas de conversión en Colombia, por ejemplo, siguen siendo legales de alguna manera porque hay un vacío legal, o sea, no están prohibidas. Hay un limbo legislativo que les permite operar. Rápidamente, en una temporalidad 2010 al 2024, como pueden ver en su pantalla, pues son algunos recortes sí, pantallazos, no recortes, perdón, de algunas, bueno, cuando en medios de comunicación, perdón, empezaron a anunciar la prohibición por estado, primero, de algunos estados, y las penas que implicaba quien fuera denunciado por facilitar este tipo de prácticas o promoverlas. Puntualmente, yo la investigación que inicié en 2014 me tuve que sentar en qué pasaba con esta problemática en Jalisco, y entonces un poco va el contexto de cuál ha sido el tema de las terapias de conversión en el estado, porque pues bueno, yo soy de Jalisco, ¿no? Principalmente hubo un problema por allá del 2000, ay, perdón, del 2010, cuando en Jalisco el gobierno era panista, gobernaba el entonces gobernador Emilio González Márquez. En un acto público se dice que estaba borracho y presumió un cheque que sacó de las arcas públicas, un cheque que provenía de fondos de la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Jalisco, de arriba de 3 millones de pesos, para con ese dinero traer con dinero público a un equipo de coaches o terapeutas de conversión, o sea, personas que van a impartir terapias de conversión financiadas de tipo católico, perdón, financiadas por el Estado en ese momento, para impartirse aquí en Jalisco una semana, perdón, unos días, una especie como de campamentos de terapia de conversión. Aquí, foco rojo, pues vamos a ver un primer atentado contra el Estado laico, porque se destinó una millonada del presupuesto estatal para un evento realizado por sacerdotes católicos. ¿Cómo entró este dinero? Mucha gente se preguntó de una instancia pública como la Secretaría de Desarrollo Social a patrocinar un evento de esta categoría. Pues resulta que entre las alianzas que ha construido la derecha en Jalisco, hay varias asociaciones civiles legalmente registradas. Una de ellas es la asociación Valora AC, que está registrada a la fecha y recibe fondos públicos y también fondos internacionales. O sea, puede hacer procuración de fondos de manera legal porque es una asociación civil legalmente constituida y está registrada como donataria autorizada. Entonces, 1.300.000 pesos fueron recibidos por esta asociación Valora AC, que en ese entonces, en 2010, era administrada por sacerdotes católicos. Otro personaje para mal, que es un emblema de este estado, de Jalisco, como muy visible en el tema de las terapias de conversión, es el psicólogo Everardo Martínez, que es fundador y dueño de la clínica Vencer, que se trata de una clínica donde los psicólogos se presentan abiertamente como cristianos, imparten terapia de acompañamiento aquí en Guadalajara, a personas de la diversidad sexual. Ante estas personas, su discurso institucional asegura curarles de su homosexualidad, a la que en este espacio hoy día, 2024, denominan como un sentimiento que se puede modificar, pero que lo que yo documenté en mi investigación que empezó en 2014 decían en su página web en ese entonces que podían curar o sanar la homosexualidad. No. Ha habido una adecuación discursiva conforme han avanzado las leyes primero estatales para prohibir y penalizar estas prácticas, a la par de que pues estas prácticas se sostienen, ¿no? Abiertamente, ya no en un espacio de tipo religioso, sino en una clínica de atención psicológica. Como contexto, también el 22 de mayo del 2012, el Colegio de Profesionales de Psicología del Estado de Jalisco lanzó un comunicado abierto en oposición a las terapias de conversión anti-gay. Mediante este comunicado expresaron que no existen pruebas científicas que sustenten la eficacia de las mismas. En 2014 yo empecé, como les decía ya reiteradamente, a acompañar, bueno, me infiltré en un lugar aquí en Guadalajara donde un grupo católico que se llama Courage Latino impartía terapias de conversión a manera de talleres grupales, pero ahí, además de apropiarme de evidencia de cuál era el discurso de este espacio
y un poco intentar no justificar, argumentar, perdón, porque este discurso iba a ser violatorio de derechos humanos, aunque pudiera parecer obvio. También empecé a trabajar a la par historia de vida con uno de los chicos de este espacio, que en mi investigación, pues por temas de confidencialidad de este chavo, le pongo Lucas en mi investigación y entonces les voy a platicar un poquito qué pasó en ese caso. Tomamos el curso en Guadalajara, era una intervención tipo taller, podíamos entrar y salir con libertad cada día, una vez que duró más o menos un mes. Cuando terminó este taller, que se paga, además hay un como curso de refuerzo que nos promovían dentro de este primer taller, que las opciones eran tomar un curso de refuerzo en Miami o en Cuernavaca. Antes de ir a hablar qué pasó en Miami o en Cuernavaca, pues me detengo a decirles cuál era el discurso en general de este lugar en Guadalajara. Lo que hacían era, a partir de una estrategia de miedo, darnos una serie de datos totalmente desinformativos sobre todo de lo que era la condición homosexual. Es decir, dicen que es una enfermedad, que es curable y que si alguien no puede como superar su homosexualidad, había una opción B que nos daba este grupo católico, que era enseñarnos a vivir en castidad, ¿no? Entonces aquí hay una estrategia de miedo en el tema de que la mayoría de los chicos que asistían a ese taller, pues fuimos criados como en un contexto de tradición católica, ¿no? Entonces la estrategia de miedo consiste un poco en compórtense de acuerdo a esta escuadra de vida heterosexualizante, cisnormativa y católica, ¿no? Bajo el discurso de Dios hizo a Adán y a Eva, no a Adán y a Esteban, cito palabras de los coaches de este lugar. Y a la par les digo, yo conocí a Lucas en esos cursos y entonces lo tomé yo en mis propios términos como un caso paradigmático de estudiar, de analizar su historia de vida, porque este chico no estaba en ese lugar por presión de nadie, sino que, al menos no evidente, no aparente, sino que él era abiertamente gay, pero me comentaba que él es hijo único de un papá militar y una mamá pues muy participante del prelado del Opus Dei aquí en la región, ¿no? Entonces cuando él revela a sus padres que es gay, no lo corren de casa, no termina como muchos otros chicos en una situación de calle, tampoco no le retiran el apoyo para sus estudios, o sea, no hay una consecuencia de ese tipo, sin embargo, él como que siente que aunque vive en casa, la relación con sus padres se rompe. Y él acepta ir a este lugar de terapia de conversión, sabiendo que no se iba a curar de nada, pero sí como por recuperar este sentido de pertenencia a su familia. En esos términos, más bien, esos términos fueron el criterio que yo tomé en mi investigación bajo mi propio criterio, no bajo criterios académicos de ningún libro de metodología de la investigación, para decir, esto es un caso paradigmático para mí y quiero saber qué pasa con esto. A Lucas terminan pagando sus papás el curso de refuerzo en Miami y él termina yendo a un campamento en los Estados Unidos donde el discurso sobre lo enfermizo que es o la enfermedad que representaría, entre comillas, ¿no? Ser homosexual es muy similar al que nos dieron en Guadalajara, pero en Estados Unidos él y todos los chicos vivieron una intervención corporal, o sea, se pasó de la intervención discursiva a la corporal. El último día del campamento, él y todos los chicos fueron llevados al sótano de la cabaña donde se quedaban, fueron aprisionados con cuerdas, o sea, sentados en sillas y amarrados a las sillas, les proyectaron al fondo de la sala donde se encontraban una película de pornografía gay, pero la película no corría, sino que iban deteniendo ciertas escenas y revisaban quién de los chicos tenía una erección. Al que tuviera una erección, con una maquinita de cables les soltaban descargas eléctricas en los genitales, cerca del ano y entre las uñas de los dedos. Esto con la intención de condicionar los cuerpos. Y entonces ya fue cuando, bueno, este tipo de prácticas, el experto independiente de las Naciones Unidas hace ya 4 o 5 años, cuando mucho, sacó un informe mundial contra las terapias de conversión. La ONU ya se pronunció y catalogó este tipo de prácticas corporales como la que vivió Lucas como tortura. A partir de ese caso, pues yo publiqué mi investigación que inicié en 2014, la publiqué en 2017 y esto pues me ha llevado a diferentes espacios donde digo agradezco como la apertura para denunciar esto. Finalmente yo creo que quienes hacemos trabajo
en ciencias sociales y humanidades tenemos que sacar estos descubrimientos, estos hallazgos que tenemos de las academias, de los posgrados, y tiene que, ese es el valor, creo yo, de las ciencias sociales como ciencia, que si no, creo que pues no sirven de mucho, si no es que de nada. Como resultado de esa primera investigación, pues en los hallazgos que tengo de ese entonces es que las intervenciones para heteronormar, perdón, la identidad de género y la orientación sexual se valen del uso de poder y saberes para condicionar a los sujetos homosexuales. Los daños causados resultan, en ese caso, en la violación de 9 tratados internacionales en materia de derechos humanos a los que México se encuentra adscrito, daños emocionales como fueron la depresión derivada de la culpa y confusión que viven los usuarios sujetos después de completar el periodo que duran las terapias de conversión, y esto se refleja, por ejemplo, en el caso que yo estudié de 2014 a 2017, en afecciones al desarrollo de la personalidad del sujeto que colaboró como informante durante mi investigación, pues su paso por una terapia de conversión o IEGOS desencadenó posteriormente un intento de suicidio. Hay daños corporales, como ejemplo están en mi investigación cada que los cuerpos de los sujetos sometidos a las prácticas de conversión pasan por estados de sitio, es decir, cada que son privados de la libertad de manera breve o periodos más largos de días, las inscripciones corporales como los choques eléctricos que Lucas y los otros chicos recibieron, y pues son procedimientos documentados y referidos en mis investigaciones. Hay daños de subjetividad también cuando a lo largo de todo el proceso de terapia de conversión se les repite reiteradamente a los jóvenes gay que son considerados de facto sujetos a condenar, sujetos de atinatura enfermos, entre comillas. Después de que publicó la investigación, el 31 de octubre del 2017, se hizo un primer intento por parte de un diputado local aquí en Jalisco para presentar una iniciativa federal para prever las terapias de conversión, pero esa iniciativa del 2017 a nivel federal fue bloqueada por miembros del Partido Acción Nacional. En 2018 la iniciativa es rescatada y vuelta a presentada en el Senado de la República. Tengo que actualizar este dato que ven al final subrayado en azul. Hasta este año, hasta hace un par de meses, la iniciativa estuvo congelada 2 años para que finalmente fuera votada y aprobada. Regreso al contexto local. En diciembre del 2019 hubo otro intento de presentar ahora una iniciativa estatal en Jalisco que prohibiera y sancionara las prácticas de conversión, pero también en ese proyecto de ley, bueno, estaba mal elaborado. Yo fui consultado, ya que estaba elaborado, fui al día de la votación y la votación se detuvo dentro del Congreso porque había errores garrafales de fondo y forma en cómo fue presentada la iniciativa. Los medios de comunicación llamaron este intento de iniciativa como Ley Caro por el nombre del diputado que prestó la curul para intentar moverla, que era el diputado Salvador Caro. En el momento que todos estábamos, bueno, grupos de activistas y académicos y sobrevivientes que sabíamos de primera mano de qué van las prácticas de conversión, que fuimos consultados para la votación de esta ley estatal, de este primer intento de ley estatal que no prosperó, afuera del Congreso había un grupo de manifestantes a favor de las terapias de conversión que estaban en contra de que esta iniciativa pasara en el Congreso. Finalmente, como les comentaba, no pasó. El vocero de la turba enfurecida afuera del Congreso ese día era Everardo Martínez, este psicólogo que todavía opera en Jalisco, que dice que puede curar la homosexualidad. Otro suceso de coyuntura muy importante que no quiero dejar pasar es que a nivel local y también por los medios de comunicación, un poco a nivel nacional, el problema de las terapias de conversión en Jalisco retoma como importancia mediática en la FIL del 2019, cuando algunas compañeras feministas que recorrían los pasillos de la Feria Internacional del Libro en la Expo Guadalajara dieron con el stand de una librería cristiana, donde el stand tenía algunos estantes llenos de un libro que es un manual, un ABC cristiano de cómo impartir terapias de conversión, para que guía de alguna manera a líderes cristianos evangélicos para promover una modalidad de terapia de conversión. Cuando las compañeras vieron estos libros en los estantes, hurtaron todos los libros
se fueron afuera de las instalaciones de la Expo Guadalajara y con la Feria Internacional del Libro a tope esa noche, hicieron una fogata, le prendieron fuego a los libros y pues bueno, hicieron una hoguera con los libros en manifestación a que un espacio como la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, además administrada por la Universidad de Guadalajara, que es una escuela, es la máxima casa de estudios de esta región del país, pues se supone que es laica, y aunque respeta la libertad, el laicismo respeta la libertad de credo, pues un poco la exigencia era, habría que tener más cuidado en ese respeto a todos los credos, no se tendría por qué estar promoviendo un texto, pues que sea literal una guía de cómo torturar, ¿no?, a personas de la diversidad sexual. En 2021, una vez más, los medios de comunicación causan una especie de auge y el tema de las terapias de conversión de forma mediática en varios puntos del país, principalmente en Jalisco, vuelve a cobrar fuerza cuando en ese año, en el 2021, una joven mayor de edad es reportada como desaparecida por su novia, ¿no? Que dice que sus papás habían pagado porque esta chica fuera secuestrada en Colima y se la trajeran a un anexo para, entre comillas lo digo, sanarla de su lesbianismo. En este caso, gracias a la denuncia mediática que se viralizó en las redes sociales y en los medios de comunicación, Vera pudo ser localizada, rescatada y puesta a salvo a tiempo sin sufrir, perdón, sin sufrir mayor daño más que la privación de la libertad por algunas horas. Para el 6 de abril del 2022, bueno, voy un poco más atrás. Para marzo del 2022, la diputada Susana de la Rosa del Partido Futuro, que es un partido local que en la reciente elección ya perdió el registro y ya no tiene curules, bueno, ella me contacta a mí y me pide que contactemos con sobrevivientes de terapias de conversión que quisieran participar en una segunda elaboración de un proyecto de ley estatal para prohibir las terapias de conversión en el Estado, pero ahora un proyecto bien redactado, nos puso a su disposición a su equipo legislativo, un equipo de abogados y abogadas, para entonces sí pasar una ley que funcionara, penando lo que se tenía que penalizar, perdón, y también incluimos, porque participé en la redacción de ese proyecto de ley, incluimos líneas de acción y también algunas líneas, algunos párrafos que aseguraran la garantía de no repetición y también medidas de reparación de daño a las víctimas, cosa que a la fecha la ley que pasó en el Senado hace 2 meses no tiene, y yo he sido un crítico de que pasara esa ley incompleta, pero bueno, cuando elaboramos el proyecto de ley, otra vez hay una intervención de grupos de derecha en la mañana de la votación del 9 de abril. Tenía que haberse votado ese proyecto de ley a las 9 de la mañana y el proyecto se retrasa, bueno, la votación, perdón, se retrasa hasta la medianoche, 11, 12 de la noche. Y pues ahí tuvimos que hacer presión activistas, académicos y sociedad civil dentro y fuera del Congreso para que la ley se votara. El problema es que nuestro proyecto de ley bien elaborado no fue ni siquiera considerado. Sacaron de la congeladora la ley Caro, copiaron y pegaron un extracto de la ley Caro que ya les había comentado que años atrás no pasó porque estaba mal elaborada, y entonces en 2022 lo que en Jalisco se prohibió a nivel estatal no fueron las terapias de conversión en sí, sino que nada más se iba a penalizar de manera administrativa con 30,000 pesos de multa a solo profesionales de la salud que facilitaran terapias de conversión en personas adultas. Cuando la víctima fuera menor de edad, esta multa iba a ascender a 60,000 pesos, se duplicaba. Y entonces ahí yo también me preocupé mucho porque pues pasó un proyecto de ley estatal que lo que hizo fue, tal cual como ven en pantalla, pedir una cuota, o sea, establecer una cuota por una licencia para torturar, ¿no? Es decir, si una persona profesional de la salud quería facilitar terapias de conversión a mayores o menores de edad y tenía en la bolsa 30 o 60,000 pesos, lo podía hacer, pagar la multa y volverlo a hacer. Cuando en su mayoría, si ustedes revisan en cualquier buscador de su preferencia de internet, personas sobrevivientes o víctimas de terapias de conversión en este país o fuera de este país, la mayoría de las víctimas
son sobrevivientes de prácticas de tipo de corte religioso, no de corte médico, que sí las hay, pero en su mayoría, pues esta ley en Jalisco no tocaba a los líderes de culto, que son quienes más se prestan a hacer esto. Entonces fui un arduo crítico pues de la mofa que vivimos, quienes en el Estado pues realmente nos dimos a la tarea de elaborar un buen proyecto de ley, pues bueno, yo lo consideré una burla, ¿no? A las víctimas sobre todo. Y a la par, ahora que este año pasó el proyecto federal en el Senado, insisto, es una ley que tiene todavía muchos huecos y muchas aristas abiertas, que mucha gente me dice, no, pues es que con un proyecto de reforma de ley se puede corregir, pero esos proyectos de ley tardan años. Entonces, no estoy tan convencido, yo creo que las leyes sí son una herramienta, ¿no? Pero tenemos también, estas leyes tienen que ir acompañadas de estas rutas de garantía de no repetición, que además es un principio fundamental de los derechos humanos, y también el tema de la reparación de daño es una cosa totalmente olvidada. El hecho de penalizar a los responsables no considero que esté mal para nada, pero las víctimas están siendo dejadas de lado cuando se promueven este tipo de normativas novedosas, digamos, en materia de derechos humanos, pues justamente las víctimas tendrían que estar puestas al centro y esto no está pasando. Hasta la fecha, bueno, de 2017 al año pasado, en los casos documentados, acompañados y también que he derivado a su respectiva atención psicoemocional o legal, en México, pues han sido el caso de Lucas, que fue como el caso de estudio de mi primera investigación en materia de este tema. Después conocí a Jazz, que ella vivió también, es una chica lesbiana, que ella vivió una terapia de conversión también de corte religioso, pero a ella no le dieron choques eléctricos, sino que ella vivió un proceso de violación correctiva por parte de los líderes de un grupo católico, porque con esta práctica de la violación, del abuso sexual, decían que iban a volverla una mujer de verdad. A pesar de eso, ella también ya lleva casi 10 años también denunciando en diferentes espacios. En un momento, perdón que me trabe, en un primer momento, cuando empezó su activismo, ella se acercó a una asociación de Ciudad de México bastante vistosa en este tema en redes sociales. Prestó su testimonio, pero pues con prestar su testimonio, esta asociación lo que hizo fue explotar su testimonio en distintos medios de comunicación y así revictimizarla. Esta asociación tiene recursos de instancias internacionales, de embajadas, por ejemplo, la de Estados Unidos, la de Canadá, la de Holanda, y a ella y a otros casos cuyos testimonios han explotado en redes sociales y en medios de comunicación y que además han monetizado para su propio beneficio esta asociación, no han derivado ninguna de estas víctimas cuyos testimonios explotaron a atención psicoemocional ni jurídica, a pesar de que tienen los recursos para hacerlo. Cuando ella entonces no solo denuncia a quienes perpetraron la terapia de la violación correctiva en su caso, sino también a esta asociación que se dice activista contra las terapias de conversión, la amenazaron y la amedrentaron con destruir su carrera como activista si ella llegaba a insistir en una ella buscaba que esta asociación que explotó su testimonio y el de otros chicos víctimas fueran auditados de manera exhaustiva para rendición de cuentas de qué hacen con el dinero que bajan de embajadas, por qué no lo destinan a víctimas, ¿no? Bueno, eso yo ya en mis conferencias, en las charlas que puedo dar en diferentes espacios, es algo que sumo a mi denuncia de las terapias de conversión, el extractivismo en estos términos, en estos casos, ¿no? Un caso más en 2018 fue el de Pepe, un caso que acompañé, que él vivió una terapia de conversión no de tipo religioso, sino de consultorio, que consistió en privación ilegal de la libertad y privación de alimentos por días. Posterior a pasar por esta terapia de conversión, tuvo un intento de suicidio. Uno de los últimos casos, o los más recientes, porque hay otros que no los ven en pantalla, es el de Pili, que es un exalumne que en ese momento se identificaba como una persona trans y no binaria, vivió una IEGOS de tipo anexo que consistió en medicalización forzada y también ser secuestrado dentro de un hospital psiquiátrico para pues curarle, entre comillas, de su transexualidad. Como consecuencia, a la fecha, Pili vive, también lo digo entre comillas,
vive internado en un hospital psiquiátrico porque como consecuencia al pasar por esto, pues es una persona que desarrolló esquizofrenia. Respecto a los casos de asociaciones y prácticas extractivistas que revictimizan a víctimas de terapias de conversión, yo participé también en algún momento junto con la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social y la Dirección de Diversidad Sexual y Derechos Humanos del Gobierno de la Ciudad de México en una mesa de expertos nacionales en combate a las terapias de conversión, en donde sacamos un comunicado que es el que les estoy compartiendo en pantalla, ¿no? Donde justamente denunciamos junto con apoyados de investigaciones de colegas psiquiatras y psicólogos que investigan terapias de conversión desde otra perspectiva distinta a la mía, no como el tema de estar exponiendo testimonios una y otra vez de personas que pasaron por terapias de conversión no ayuda a las víctimas a sanar, sino que es a todas luces y además en términos de las leyes de este país y en términos de derechos humanos es una revictimización de las víctimas y eso no se debe de hacer. Doy unos segunditos por si quieren seguir viendo la pantalla. Entre los casos más recientes que les comentaba fue también otro caso de una chica del sur de Jalisco, cuyos padres pagaron para que esta también fuera llevada a la fuerza, secuestrada y llevada a un anexo para sanarle el lesbianismo. También pudimos rescatarla ahí con apoyo de la Secretaría de Igualdad Sustantiva del Estado. Tuvimos básicamente que peinar un grupo de activistas, colegas míos, amigos míos, en sus coches, peinar 5 anexos en las orillas de Michoacán y Jalisco hasta que dimos con ella y apoyados por personal de la Secretaría de Igualdad Sustantiva del Estado de Jalisco y la Policía Federal, pudimos rescatar a esta chica de este lugar. Uno de los casos más recientes fue de un niño de 8 años en Michoacán que también fue llevado a un anexo por sus papás para quitarle, entre comillas, lo gay. Logramos encontrarlo, liberarlo y afortunadamente pasar la custodia de este menor a su hermana mayor para que se hiciera responsable de él. Ahora, por el título de esta charla, ¿no? Como estas ausencias y áreas de oportunidad que tienen ahora la ley federal en materia de prohibición y sanción a las prácticas de conversión en México, es que ninguna de las iniciativas, primero estatales y ahora la federal en México, contempló ni establece a la fecha medidas de reparación de daño, como ya lo repetí varias veces, a sobrevivientes, tampoco medidas de acceso a la justicia a sobrevivientes, ni garantías de no repetición. A la fecha, en ningún estado, ni tampoco la ley federal, que ya tipificó la terapia de conversión como delito, ha procedido en beneficio de una víctima de Iegos, una denuncia apoyándose en leyes en materia. Solo autoridades de la Ciudad de México tienen a la fecha abiertas 33 carpetas de investigación por supuesto delito de terapia de conversión. Las penalizaciones establecidas en todas las iniciativas hasta ahora aprobadas en los Congresos de México no colaboran con los casos de chicas de la diversidad sexual víctimas de violación correctiva. Esto porque la penalización que establece la ley federal contra terapias de conversión cuando quien basada en esa ley denuncie, cuando es una chica de la diversidad, el acusado, acusada o personas acusadas pueden alcanzar fianza. Entonces conviene más por la vía penal denunciar por violación o por abuso sexual que por terapia de conversión cuando la víctima es mujer. Para que el implicado pues si es culpable, pues sí implique cárcel, ¿no? Para la persona responsable. La problemática a escala global, les comentaba también al inicio de esta charla que el experto, todavía experto independiente en materia de orientación sexual e identidad de género de la ONU, Víctor Madrigal Borlotz, quien también es profesor adscrito a la Universidad de Harvard, se me acaba de ir el departamento específico donde está. Él lanzó en 2019 un informe mundial sobre el problema de las terapias de conversión, donde señala que hay varios países que ya lo han estado prohibiendo, o sea, la práctica ha sido prohibida y penalizada, pero parece, eso no lo dice él, yo leí el informe y a raíz de leer el informe, entre líneas, yo lo que pude sacar fue como algo que no está dicho en el informe, es que en términos socioculturales parece que las leyes no importan, ¿no? Esta práctica prevalece en países, entre comillas, otra vez lo digo, de primer mundo como Alemania, la práctica prevalece por temas de creencias religiosas o creencias no religiosas, pero sí particulares sobre las condiciones de la diversidad sexual.
En el informe 2020, Madrigal-Borloo visibiliza, la existencia de un porcentaje de gente de ciencia, o sea, psicólogos, médicos y psiquiatras, que llevan a cabo terapias de conversión sin importar que haya una prohibición jurídica. En esos casos pareciera que el imaginario de estas personas respecto a lo que ya les comentaba, lo que ellos creen que es la identidad sexual y de género, arraigado en lo cultural, puede más que la ciencia y puede más que las leyes, al punto que estos procedimientos de conversión siguen aplicando un discurso disciplinante que se basta de las bases morales de quienes lo facilitan. Es decir, yo médico, yo psiquiatra, hombre de ciencia, tengo mi cosmovisión respecto a la diversidad sexual y entonces no importa lo que me diga la APA, no importa lo que me diga la OMS, yo en mi praxis como médico creo, ¿no? Mi sistema de creencias me dice que lo no heteronormado, lo no heteronormativo, lo no heterosexual es una enfermedad y entonces lo voy a atender, ¿sí? Como médico, como hombre de ciencia, pero partiendo de mis supuestos, de mi propia subjetividad. Y en 2022, por el creciente problema tan delicado y tan urgente de la crisis de desaparecidos, de personas que fueron desaparecidas, en México, pues los estados donde más se ve este problema es Jalisco y Zacatecas. En 2022, el Comité Especializado en Desaparición Forzada de las Naciones Unidas vino a Jalisco para levantar en campo un informe respecto a la situación de la desaparición forzada en Jalisco ese año. En el informe hay un apartado donde el Comité de la ONU expresa abiertamente su preocupación por la proliferación de prácticas de conversión llevadas a cabo en la modalidad anexo. O sea, es decir, el Comité de Desaparición Forzada de las Naciones Unidas vino a Jalisco a investigar el tema o a indagar el tema del problema de las personas que son desaparecidas, pero se encuentra con que hay anexos que no solo privan de la libertad, sino que existen no para, entre comillas, sanar personas de la diversidad sexual, sino para erradicarlas, desaparecerlas. Esto, en palabras del informe de ONU que pueden googlear y es de acceso abierto, palabras de la ONU, ellos dicen que estos lugares de terapia de conversión fueron creados con fines de limpieza social. Un reto que tenemos en este país actualmente para poder combatir es la proliferación de esta práctica, ¿no? O que persista esta práctica, tiene que ver también con la perspectiva de género y con la perspectiva de diversidad sexual en el estudio de la psicología y de la psicoterapia y de todas las corrientes psicológicas. En México, a diferencia de otros países, por ejemplo, Canadá y Estados Unidos, que es donde yo tengo ese tema mapeado, yo que, por ejemplo, no tengo formación en psicología, soy comunicólogo de base. Yo, siendo comunicólogo de base, o tú, Omar, que me estás escuchando, ¿no? Que eres filósofo de base, podemos entrar libremente a estudiar una maestría o una especialidad en psicoterapia de cualquier corriente que se nos pegue la gana. Y posterior a eso, nosotros podemos dar terapia. Esto tendría que estar más regulado, ¿no? Por políticas de salud en este país, como lo está en Canadá y en Estados Unidos, donde la práctica psicológica pues está bastante vigilada porque es una práctica, se toma como una práctica médica, ¿no? En Canadá también. Y entonces eso también ha permitido un poco dar combate en algunos países a ir, si no erradicando, sí disminuyendo en gran medida las prácticas de conversión de consultorio, las que no son de tipo religiosas. En México el problema es ese. O sea, una persona de los grupos religiosos que dan terapia de conversión que yo hasta la fecha he estudiado de primera mano, como son grupos de base católica o grupos de base cristiano evangélica neopentecostal, sus liderazgos estudiaron teología de base, pero tienen posgrados en psicoterapia o en psicoanálisis. Y entonces aquí lo que tenemos son hombres de fe, pero que también son hombres de ciencia. Y combatir entonces discursivamente, o más que combatir discursivamente, como de alguna manera estas credenciales en este país les legitiman, ¿no? Para ejercer un tema de salud mental que tendría que estar como muy bien vigilado por el Estado.
y entrecruzar justamente un asunto de salud pública con subjetividad particular. Y bueno, como ven en pantalla también, pues una de mis consignas es que el gran pendiente, otro de los grandes pendientes en el combate a las terapias, o la erradicación quizás de las terapias de conversión en este país, es la formación profesional de futuros psicólogos y profesionales de la salud. Otro tema es que en los últimos años se han reavivado este tipo de movimientos conocidos como SGAY en Latinoamérica. Con lo que está pasando en la situación en Argentina actualmente, es como muy evidente, es muy fácil encontrar grupos de ex-gays que se dicen curados por este tipo de espacios y este tipo de prácticas, también en Colombia y en Brasil. Y bueno, a más de 10 años de la primer gran controversia que el gobernador Emilio González y Courage Latino desencadenaron en Jalisco, al destaparse 10 años atrás que existían como tal las terapias de conversión y se estaban llevando a cabo en ese momento con dinero público en Jalisco, como platicamos al inicio de la charla, y a pesar de los distintos esfuerzos para su prohibición, aunque ya hay una ley federal, las terapias de conversión continúan sin ser efectivamente penalizadas, como ya insistí, para los grupos, para los distintos grupos, perdón, en favor del colectivo LGBT+, y para el propio colectivo esto resulta decepcionante, nos resulta decepcionante, puesto que persiste una falta de acción efectiva, insisto, con respecto a las prácticas por parte de aparatos estatales, locales y nacionales. Y entonces en estados como Jalisco, porque yo por estar acá, pues hablo de la situación, ¿no? que vivimos acá. No hablo de lo que pasa en Ciudad de México porque no vivo allá. Siguen sobreponiéndose tabúes de índole religiosa sobre la dignidad del colectivo de la diversidad sexual. Desde estos tabúes, las identidades sexodivergentes, constituyen una amenaza contra la vida natural y los derechos de los menores. De allí los intentos para que estas identidades alternas a la heterosexual sean reprimidas, suprimidas o administradas. Estamos hablando entonces aquí en términos de biopolítica Foucaultiana, ¿no? Ello deja a la comunidad de la diversidad sexual con la sobrecarga de seguir lidiando por resistir y existir dentro de una sociedad con un arraigo en la homofobia aún muy presente, lo que le dificulta a la sociedad jalisciense, en este caso, dimensionar y hacer consciente la peligrosidad que significa la vigencia de estas supuestas terapias. Algunos productos culturales que yo recomiendo como para un poco empaparse o contextualizarse, y creo que retratan de una manera muy verosímil lo que es un proceso de terapia de conversión, como los que he investigado, son estos que ven en pantalla. Algunos son de acceso abierto en YouTube, como es la película Boy Erased. De hecho, cuando se presentó en México, yo fui invitado a presentar, a decir unas palabras y un poco hablar de mi investigación en materia el día de la premier de la película aquí en Guadalajara. El documental Pray Away, que está en Netflix, también retrata muy bien lo que fue este problema en los 70s, finales de los 70s, y hace un recorrido hasta lo que pasa hoy día en los Estados Unidos con este problema, ¿no? Y el repunte de estos grupos que se dicen ex-gay o grupos sanadores de homosexuales. Y también un material que creo que retrata muy bien las consecuencias de lo que puede llegar a provocar o causar en una persona que pasa por un proceso de conversión. Es una película que ya es vieja, que es Plegarias por Bobby. También creo que lo retrata de una manera como muy apegada a lo que fue el caso de Bobby, que bueno, sí fue apegado a un caso real. Y lo hacen con mucho respeto, creo, o sea, no caen en un tema fantasioso. Entonces, lo recomiendo, es decir, podemos recurrir a insumos academicistas, digo yo, pero pues también hay estos productos culturales que complementan muy bien. Bueno, esta es la portada de la segunda investigación en materia que apenas se publicó el año pasado, en enero de 2023, donde, bueno, se titula El dispositivo de psicoterapia pastoral de conversión antigua en Jalisco, políticas de subjetivación, disputas y alianzas, donde a diferencia de la primera investigación, donde yo documenté el discurso y prácticas violatorias de derechos humanos a partir de facilitar terapias de conversión a personas de la diversidad sexual, pues le di voz a las víctimas. En esta segunda parte lo que hice fue aproximarme a un líder cristiano y a un grupo cristiano evangélico neopentecostal que opera en Jalisco, pero que sus cabezas son
pastores, líderes de fe, pero también son hombres de ciencia porque justo tienen credenciales en psicología y en psicoterapia y utilizan, como un ejemplo, no voy a spoilerla tanto para que la lean, es de acceso abierto, la googlean con ese título y le sale. Como, primero yo buscaba con esa segunda parte documentarme un poco por qué la práctica persiste a pesar de la ley, ¿no? Y un poco rastrear o mapear qué sostiene la subjetividad de las personas que facilitan una terapia de conversión de tipo cristiano en este caso, ¿no? Entonces así dije, bueno, puedo tener ambas miradas, la voz de las víctimas, pero también la voz de los victimarios, no porque, esto sí lo quiero que quede como grabado y muy claro, no para nunca justificar a los victimarios, pero sí me llamaba mucho la atención, yo no me podía sacar esa duda de pensar y pensar es, si ya se les insiste desde lo legislativo y lo jurídico que están cometiendo un delito, que lo que hacen no es ciencia, yo quería indagar entonces qué lo sostiene en su hacer, ¿no? Y bueno, como les comento, pueden googlear ese título y es de acceso abierto, pueden revisarla. Quizá en otra charla, Omar, podemos centrarnos en cuáles fueron los hallazgos de esta segunda parte. Y bueno, porque es importante seguir paleando este problema como problema social en este país, pues yo creo y estoy convencido, ¿no? De que pelear por los derechos humanos en general, ¿no? Por la dignidad humana de todas las personas, es para que las próximas generaciones hereden un mundo que abrace, enorgullezca, perdón, y prospere junto con la diversidad. No a pesar de ella o no en contra de ella o no rechazándola. Y más importante que nada, hay que seguir paliando este problema social porque no hay nada que curar ni nada que cambiar. Muchas gracias. Genial, Rodolfo. Muchísimas gracias por compartirnos esta clase épica, magistral. Eso revela, desde mi punto de vista, distintas habilidades de análisis que tienes bastante desarrolladas de manera superlativa, diría yo. No es por echar flores, pero es la realidad, ¿no? Es el dato fáctico, es el trabajo de campo, la cuestión legislativa, es la cuestión jurídica, es la cuestión extrajurídica. Es prácticamente muy interesante esta labor, Rodolfo, esto es en sentido estricto, pues tu labor como activista, tu labor como investigador a nivel doctoral. En este caso, pues, bueno, tuvimos la dicha de conocernos como compañeros de salón, ¿no? O de banca en el doctorado en Derechos Humanos. Estas premisas a mí me llaman mucho la atención. Bueno, mi investigación doctoral va sobre el Estado laico, esta acusación directa prácticamente con fenómenos políticos, extrajurídicos, sociales, sobre todo culturales. Una de las premisas más aterradoras que puedo extraer de este discurso, haciendo análisis crítico del discurso, de tu discurso, prácticamente sería esta última, el tema de los secuestros, los anexos, privación ilegal de la libertad, tortura, vaya, la naranja mecánica de la vida real. O sea, esto existe, esto es real. Jalisco, 2019, 2022, 2024, los casos específicos que vas planteando, o sea, con trabajo de campo, esto no te lo está sacando solamente de datos, esto no solo lo está sacando, digamos, solo de libros, son testimonios de personas, ¿no? Esta ética profesional que hay detrás de la revictimización o no revictimización de quienes son supervivientes de este tema, ¿no? Quienes sobreviven a este tipo de prácticas que a todas luces son violatorias de derechos humanos. La más terrible desde esta misma lógica hegemónica del hacer discursivo, la legitimidad que tienen culturalmente este tipo de prácticas, el rollo de los hombres de ciencia, o sea, comillas le voy a poner ahí, me atrevería, o sea, prácticamente psiquiatría, psicología, que violan, digamos, artículos constitucionales, incluso el tema de la objeción de conciencia, el tema, por ejemplo, de la biopolítica, el tema del biopoder, citabas naturalmente a Michel Foucault en este sentido. Bueno, hay otros autores, a Gamben, los dispositivos de otra gente, es una discusión que precisamente como lo señalabas viene desde los 70s, ¿no? Regular entidades biológicas a través de entidades jurídicas y normas de conducta que no son eminentemente jurídicas. Esta contradicción, dices, esto literalmente lo pones en tu discurso, esta banda, estas personas, estos profesionales de la salud no tienen, digamos, más que la cédula profesional. En el caso de quienes las tienen, porque hay quienes ni siquiera tienen esto y se trata de vil tortura. O sea, en este caso se legitima como parte del discurso válido, incluso escurren, no son muy escurridizas estas habilidades, desde cómo se registran este tipo de lugares, o sea, de qué son asociaciones civiles,
que son donatarias, que no están como, o sea, eluden completamente el registro del 130 constitucional, por ejemplo, ¿no? No son asociaciones religiosas, no son partidos políticos. Si bien hay dinero, hay conectes, te pones de manifiesto, digamos, desenmascaras a la derecha de los derechos, la derecha religiosa y la derecha secular, o sea, el poder político, el poder económico, el poder militar. Esto naturalmente es muy delicado desde el punto de vista ético, profesional, o sea, son grupos que tienen bastante poder de distinto tipo en la sociedad actual, no solo capital económico, no solo capital cultural, sino alianzas estratégicas, ¿no? El ejército, el clero, diputados, diputadas, senadores, senadoras, académicos, estas personas que digas, bueno, me llama, sigo impactado en este sentido de los hombres de ciencia con credenciales para torturar. O sea, prácticamente saco mi cédula con licencia para matar, ¿no? Así que literalmente estas frases que son, digamos, puestas de manifiesto de manera empírica. O sea, esto no te lo estás inventando ni lo haces al tanteo, digamos, en terrenos, sobre todo la cuestión legislativa, estos huecos, estas lagunas que existen en los tipos penales, por ejemplo, eso es una de las praxis que subyacen a estos tipos penales. O sea, están justificados por otro tipo de mecanismos de legitimación discursiva, en este caso la moral, la religiosa, la cultural, todo el caso que acompañas de manera magistral de las víctimas, o sea, distintos tipos de agentes, distintos tipos de actores, en distintos tipos de entender la diversidad sexual en sus amplias gamas, ¿no? En ese sentido, la chica trans que termina con esquizofrenia, Lucas, ¿no? Este trabajo de campo que haces en esta manera, digamos, esas técnicas antropológicas de investigación, testimonio de vida, entrevistas semiestructuradas, incluso la más atrevida de todas, meterte de infiltrado a este tipo de conductas y extraer las pautas discursivas. O sea, prácticamente todos estos chavos, todos esos supervivientes, estas personas en última instancia, propuesto de derechos humanos, son personas, naturalmente, pese a cualquier predicado, son personas, ¿no? En ese sentido es algo interesante, creo que desde la perspectiva de derechos humanos, la cuestión naturalmente legislativa, tanto a nivel local como a nivel nacional, o sea, es este seguimiento de una manera u otra como equipo de consultor, al menos en Jalisco, o sea, de manera de viva voz, prácticamente el activismo judicial, el activismo jurídico en todas sus letras, siendo no jurista, ¿no? Esto, ojo, aquí, o sea, prácticamente no tienes formación como abogado, no. tienes formación como ni como psicólogo. Ajá, exactamente, eso dicho sea de paso es lo más interesante, sobre todo este vértigo de la transdisciplina. O sea, si pudieras desarrollar esa habilidad, pues creo que sería más todavía terrible tu trabajo, ¿no? Sería más agudo, pero sin embargo es este mismo afán de los derechos humanos, ¿no? A propósito, no sé, vas a decir algo, o sea, porque esto es propiamente lo que aprendemos en doctorado en derechos humanos, ¿no? Estos temas se debaten, o sea, con gente de distintas formaciones, desde distintas aristas, y eso lo vuelve sumamente enriquecedor para todas las partes. O sea, es de repente hablando de epistemología, hablando de política, estás hablando de, no sé, de normatividad, es algo muy interesante, sobre todo la cuestión, ya con esta para darte la voz ahora, en una especie de como feedback, en este sentido es la cuestión de los tratados internacionales, de la cuestión del derecho comparado en sentido estricto. Esto pasa también en Canadá, esto pasa en Estados Unidos, Brasil, Colombia, Argentina, mencionadas algunos países, Holanda, ¿no? O sea, distintas aristas, el derecho internacional de los derechos humanos, cómo es que se violan estos tratados internacionales, estos pactos, estas fuentes, digamos, normativas, derechos humanos, y naturalmente la Constitución. O sea, desde ese punto de vista, una tras otra, ¿no? Parece que es un efecto dominó de violaciones y delitos de alto impacto. O sea, estamos hablando de secuestro, estamos hablando de tortura, estamos hablando de incluso asesinatos, ¿no? Es una suerte de afán eugenésico que viene de concepciones religiosas de la realidad, o sea, cosmovisiones de derecha. Si bien derecha secular, o sea, en el sentido, no sé, el ejército, la clase política, la clase que hace leyes, por ejemplo, en ese sentido son derechas del más acá, o sea, en ese sentido no son en sentido estricto protestantes, evangélicos, pastores, gente que está dentro del clero, son los dos tipos de derechas. Eso es algo muy interesante en el presente desde mi punto de vista. De hecho, un poco por ahí va mi tesis doctoral, igual, derechas y derechos, o sea, como estos grupos de derechas en su afán, el que sea, tienen esta progresividad en contra de la progresividad de los derechos humanos, hacen acciones legislativas, hacen acciones culturales, hacen acciones políticas, y la más tétrica, Rodolfo, está ya con esta cierro, la cuestión científica. O sea, ahora se legitiman como hombres de ciencia para secularizar el discurso, digamos que es el mismo de siempre. O sea, normalizar este tipo de prácticas, incluso combatirlas, erradicarlas a los sujetos. O sea, este tema me llama mucho la atención, la biopolítica que citas, el biopoder, o sea, de estas discusiones que vienen desde normar entidades biológicas en entidades jurídicas o culturales. Este tema es súper del presente, desde mi punto de vista es un área de oportunidad muy grande que se cierre porque poco se ha escrito, o sea, cómo
sujetos que son a su vez sujetos de derechos son igualmente entidades biológicas. En este caso multiplicas la apuesta, pero son entidades psicobiológicas. El tema de la conversión con este tipo de tratamientos, pero bueno, esto a mí me parece espectacular, Rodo, la neta está muy chido el tema, o sea, es en sentido estricto tu tema de tesis, lo hemos venido discutiendo de una manera u otra en diversos foros, coloquios internos, clases, comentarios, esta interrelación entre la laicidad, por ejemplo, la violación paulatina y perpetua, pleno siglo XXI, pese a un montón de declaraciones nacionales e internacionales en materia de derechos humanos de diversa índole, salud, política, cultural, económica. Está muy complejo este tema, la verdad están, digamos, la gorgona, ¿no? Tiene muchas caras, tiene muchas cabezas. Esto en sentido estricto, bueno, es una labor interesantísima. Te felicito ampliamente por tu trabajo, sobre todo que ya lo tienes publicado ahora por el TEC de Monterrey. En ese sentido, enhorabuena, felicidades. Pero bueno, está como que esta fase, ¿no? Está como herramienta de investigación, pero bueno, al respecto, no sé, no sé si quieres comentar algo. Sí, nada más una pequeña aclaración. De la primera investigación, ambas están publicadas en formato de investigación académica por ITESO, no por el TEC. Mi adscripción como catedrático está en el TEC. Pero no, o sea, pero eso es irrelevante. Tal cual, googleando el título de cualquiera de las dos investigaciones con mi nombre, les digo, es de acceso abierto, se puede descargar, leer en línea, en cualquier dispositivo. De la primera ya estuvimos trabajando casi 2 años en una adecuación, no en términos tan academicistas, sino que justamente como les comentaba en la charla, mi apuesta en estos temas es sacar el trabajo académico de una manera más accesible para otros públicos, para la mayoría de los públicos, si es necesario, porque pues trabajar o investigar temas de derechos humanos, pues hay que pensar en la accesibilidad. Está bien hacerlo desde la academia y entiendo, ¿no? Que el canon de alguna manera marca cómo hacerlo, ¿no? El know-how dentro de la academia, ok, pero la primera investigación va a salir como libro, se ajustó, se hicieron los ajustes necesarios en cuanto a la forma y lo sacamos en FIL en esta Feria Internacional del Libro de 2024. Va a ser una de las novedades editoriales de la Universidad de Guadalajara. Logramos que salga como un libro físico, no digital. Posteriormente yo creo que lo podemos digitalizar, no habrá ningún problema. Yo soy, como te digo, le apuesto al conocimiento abierto, pero bueno, nada más hacer como esa pequeña aclaración, o sea, las investigaciones, ambas, se hicieron auspiciadas por el ITESO y están en formato abierto, perdón, de acceso abierto en formato investigación. Se pueden googlear, descargar sin problema. Como libro, apenas va a salir la que publiqué en 2017, ahorita en diciembre de 2024 en FIL. Aprovecho para darle las gracias al Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara, que son quienes se interesa, el rector del centro, quien se interesó en mi trabajo. Justo el día que se intentó votar la iniciativa en la que participamos para prohibir las terapias en Jalisco y pues no prosperó. Ahí conocí gente de ese centro universitario y entonces se me llevó con el señor rector y dijo, bueno, pues este proyecto tiene que publicarse para más públicos, no solo para personas con un perfil académico. Y dije, órale, va. Y sí ha sido un trabajo con el equipo editorial, respetando lo que yo quiero que salga de mi investigación, respetando mi autoría, pero sí con un acompañamiento y sugerencias bastante pertinentes. Entonces, pues ahí nos estamos viendo también en diciembre. Ahí luego te paso la invitación y si podemos aprovechar tu canal para el comercial, pues súper bienvenidas, bienvenidos, bienvenidas quienes quieran estar, no tanto por comprar el libro, sino se los regalo, sino por saber, a ver, es que esto está pasando. Yo recuerdo que cuando yo empecé a denunciar, cuando empecé a investigar y que dije muy alarmado, oigan, está pasando esto en el estado, las víctimas son niños y niñas y adolescentes, hubo incluso académicos niveles ni dos que se reían de mí y en mi cara se burlaban diciéndome, eso no existe, eso ya no se hace, eso era del siglo pasado, eso es de la psicología que ya no se estudia. Tenemos una ley federal y leyes a nivel país en el primer mundo y en países en vías de desarrollo y en países de tercer mundo. Entonces, nombro este problema como otros defensores, defensoras e investigadores en temas de derechos humanos, ¿no? Las madres buscadoras, que no existe la desaparición. ¿Qué pasa en Jalisco ahora? ¿Qué pasa en Zacatecas ahora?
aquí lo importante es invitarles a leer esto si quieren, o en diciembre la versión libro que es más accesible en lenguaje, porque yo he aprendido con estos 10 años de activismo e investigación que lo que no se nombra no existe. Hay que nombrar que existen las violaciones a derechos humanos, hay que nombrar que existen los atropellos a la dignidad. Y bueno, Omar, pues gracias por el espacio y pues espero Gracias a tenga ti, Rodolfo, de muchas verdad. vistas. Sí, no, espero, o sea, porque sí está muy bueno, la verdad, tu trabajo. O sea, cuando quieras la segunda parte, sobre todo en específico de los materiales en concreto. Esto es como, digamos, el gran panorama, esto es, digamos, la Sí, punta del iceberg de manera muy coloquial, pero sí es muy rico tu trabajo, sobre todo, después le entras a la sociología, le entras a la antropología, le entras al activismo judicial, le entras al derecho internacional de los derechos humanos, le entras al derecho comparado, a la axiología, a la biopolítica. Está muy completa tu investigación doctoral, en ese sentido te felicito y pues, bueno, un orgullo ser tu contemporáneo en ese sentido, ¿no? Aprende uno bastante, demasiado muy pronto, dialogando de manera formal o de manera informal. En ese sentido, para mí ha sido enriquecedor esta clase magistral que nos acabas de compartir, literal, tal cual. En ese sentido, no me queda más que agradecerte, Rodolfo, el espacio, la apertura, y cuando gustes, con gusto, o sea, prácticamente estás invitado, o sea, en ese sentido es muy rico tu trabajo, a mí me parece de las mejores investigaciones del doctorado en derechos humanos en sentido estricto, ese es mi juicio personal de valor, por la cantidad y calidad de las fuentes y las técnicas que recurres como investigador. Que prácticamente no solo haces desde un flanco, desde un frente, sino que demuestras precisamente la complejidad de estos fenómenos en materia de derechos humanos. En ese sentido, muchísimas gracias, Rodolfo, por compartirnos tus hallazgos, por compartirnos tu investigación y esperamos, bueno, estar en contacto. Cuenta con nosotros, bueno, pues conmigo, al menos para la FIL, en ese sentido. Pero bueno, muchísimas gracias, Rodolfo, por compartirnos tu investigación doctoral en sentido estricto, tu activismo y tu trabajo como académico, como profesionista en sentido total, sus letras. Vale, muchas gracias, Rodolfo, por no, este pues un espacio. placer. Gracias también otra vez por el espacio.